Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de todo, de aprender todo lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy, lo que quieres hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Sé tú entronándote, Padre, tomando el trono desde este lugar, Señor, fluyendo, Señor, desde tu trono con tu presencia maravillosa y gloriosa aquí en medio de nosotros, Señor. Sé tu Santo Espíritu de Dios soplando aliento de vida sobre tu palabra, llenándola de gracia, Señor. Pasa un tizón encendido por mi boca, Señor amado. Perdona, Señor, perdona cualquier pecado, Padre. Yo me humillo delante de ti, Señor, y te pido perdón, Padre, por cualquier cosa, Señor, aún lo bueno que haya podido hacer y no haya hecho, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el trono de este lugar, de este momento, de este tiempo, Señor, de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, Señor, para poder entonarme, Señor, con tu Santo Espíritu, y que aún mi voz, Señor, se entone, Señor, a la melodía angelical, Señor, para hablar con la unción que tú quieres, que se hable tu palabra con el respeto, el honor, la reverencia, Señor, que ella se merece, Padre. Y te damos gracias, Señor. Llena este lugar de tu unción, Señor. Sé tú cayendo aquí sobre nosotros, Padre, y te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre glorioso y todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que es tu poder, es tu gloria, es tu presencia, Señor, en donde hay poder y plenitud, Señor, plenitud, porque como decía esta canción, Señor, cuando tu unción cae sobre nosotros, Señor, tú nos sanas, Señor, tú cambias nuestro ser, Señor, pero necesitamos que tú caigas, que tú desciendas sobre nosotros, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que lo llenes todo, para que lo cambies todo, Señor, donde nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, se empiezan a llenar con el poder de tu Santo Espíritu, Padre Santo, para que nuestra vida nunca más, Señor, nunca más sea igual, Padre Santo. Así que llénanos, sopla con tu Santo Espíritu, Señor, desde los 4 puntos cardinales, Señor, sobre esta palabra, sobre los que estamos aquí, Señor, en tu presencia, sobre todos los que van a escuchar esta palabra, Padre Santo, para que nuestra vida nunca más sea igual, Señor, para que entendamos, Señor, lo que es tu presencia, lo que es estar en ti, Señor, y que tú estés en nosotros, Señor, para que de verdad seamos sanados, Señor, para que seamos transformados, Padre, para que tú lo traspases todo y tú de verdad te antrones, venga a tu reino, Señor, y sea establecido, Señor, y para que nuestra vida nunca más, Señor, nunca más sea igual, Padre Santo. Llenos de tu presencia, Señor, llénanos, llénanos, Señor, llénanos, Padre Santo, porque creemos en esta gran verdad, Señor, y queremos que nuestras vidas vayan a ser diferentes, Señor. Creemos que serán diferentes desde ahora en adelante, Padre, por esa obra maravillosa y gloriosa que está haciendo tu Santo Espíritu. Pero nosotros confesamos que te necesitamos, Señor, te necesitamos, Espíritu Santo, Señor, porque tú fuiste dejado por Jesucristo como esa promesa del Padre, que ahora tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra oración. Y por eso es nuestra petición que seas tú, Señor, llenando este tiempo, tomando el control de todo, Señor, de lo que se hable, Padre Santo. Yo me niego totalmente a mí misma y sé tú, Santo Espíritu de Dios, a través de mí, Señor, mostrando, Señor, con el fuego tuyo, con tu fuego consumidor, con ese fuego que sella la verdad que hay en la palabra. Por eso te anhelamos, Señor. Déjanos mirar tu gloria. Déjanos sentir tu gloria y tu majestad, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra ayuda. Ven, Espíritu Santo, Señor, y llena, llena este lugar, Señor. Te necesitamos, manda de tu fuego, Señor. Manda de tu fuego, Padre, desciende, desciende, Señor, porque te necesitamos, Padre. Te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor, porque Dios es bueno. Hoy vamos a hablar de la unción, de la unción del Señor. Y para entender la unción tenemos que estudiar lo que es el ungimiento, porque el ungimiento es la unción. Y quería poner como base este salmo que Ale va a poner en pantalla, el 23:5. Y yo en el nombre de Jesús te deseo que tu cabeza sea ungida y tu copa esté a rebosar de la presencia del Altísimo, de la presencia del Señor.
Y damos gracias a eso. Damos gracias al Señor. Damos gracias porque Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Y nosotros tenemos que entender que a través de su presencia, nuestras vidas, como decía esta canción, nunca puede ser igual. Entonces vamos a ver lo que significa el ungüento. El ungüento. Y vamos entendiendo lo importante que es para nosotros la unción que viene del cielo, a los que somos hijitos de Dios. Primero, interesantemente, en el Antiguo Testamento, en hebreo, ungüento significa semen. Y vamos a ver por qué. Porque cuando se anunciaba al Mesías, y aquí se cumple, y vemos que se cumplió el significado del Antiguo Testamento en María, vamos a Lucas 1:35. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya sabemos que cuando el Espíritu Santo se le presenta a María, María queda llena de la presencia del Espíritu Santo y queda embarazada, por decirlo de alguna manera, para que se pueda entender en el mundo físico, queda embarazada del Espíritu Santo, para que ese santo ser, que era nuestro amado Jesucristo, naciera, porque él tenía que nacer sin pecado, tenía que ser concebido sin pecado, y no podía participar la intervención de un hombre sobre el nacimiento del Mesías. Por eso necesitaba que fuera una virgen. María era virgen, era una jovencita, y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Entonces aquí vemos donde ya se empieza a anunciar al Mesías, al Salvador del mundo, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por excelencia en toda la palabra de Dios, es el ungido de Dios, y ya lo vamos a ver más adelante. Y en cambio en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es murrón. Y ambos términos unidos se traducen como aceite de unción santa, perfume, óleo de alegría. Y yo me gozaba porque de verdad que desde que nosotros conocemos al Señor, cada día de nuestras vidas nosotros vivimos en óleo de alegría. Vivimos como dice este salmo con el que comenzamos. O sea, nuestra cabeza ha sido ungida y nuestra copa está a rebosar de qué? De ese óleo de alegría, de ese perfume que es la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, tú la reveles a nuestras vidas, Señor, para que entendamos, Señor, que nosotros ya no somos los mismos, que ya no podemos ser iguales, Señor, y que tu unción es tu poder sobre nuestras vidas, es tu presencia, Señor, que lo cambia todo, Padre, y que lo transforma todo, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Abre nuestros corazones y haz que nuestro corazón sea entendido esta palabra, Señor, para que después de hoy, Señor, ya no seamos los mismos, Señor, y vivamos conforme a esa presencia gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. El ungüento utilizado por el Señor era el nardo, un vaso de alabastro, lo vemos en Éxodo 30:25. Todos los pasajes Alejandra los va a poner en pantalla. Y es un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y lo vemos en Éxodo 30:25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Fíjense que es superior. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué es superior? Claro, es superior porque es la mismísima presencia. El ungüento representa la presencia de Dios Padre y Dios Hijos que están unidas en el Espíritu Santo, y por eso es un ungüento superior. En Éxodo 30:32 dice: no lo derramaré sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparé otro aceite con la misma fórmula.
es el aceite sagrado y así se deberá ser considerado. En el Antiguo Testamento, este aceite superior de la unción era porque no se podía derramar sobre cualquier hombre, porque era un aceite especial preparado con unas especies especiales para los sacerdotes. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Y recuerden que nosotros como hijos de Dios, nosotros la unción que recibimos es a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, que fue la promesa que se nos ha sido regalada. Y el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y ahora vive y mora en nosotros. ¿Por qué óleo de alegría? Vamos al Salmo 45:7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Pero por qué? Porque esa unción no, viene del Señor hacia nosotros, porque nosotros amamos la justicia, que es la verdad de Dios, que es la salvación que nos ha sido dada, que es la justificación en Jesucristo, y empezamos desde ese momento, el Espíritu Santo hace en nosotros que nosotros empecemos a aborrecer la maldad, el mal. Por eso que nosotros nos vamos despojando del pecado. Y esa unción sobre nosotros es la que hace que nosotros empezamos a sentir ese óleo de alegría, porque hay un gozo especial, hay una alegría especial en nosotros lo sabemos cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, cuando nosotros le estamos agradando en todo, es como un óleo, un perfume de alegría en nosotros. Nosotros sentimos, no sé, algo que es inexplicable, porque es una paz mezclada con gozo, que es algo inexplicable. Vamos a Hebreos 1:9. Nuevamente dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cual Él te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Fíjense que es un resultado, la misma palabra se confirma en ella misma, que por amar la justicia, o sea, amar la salvación, nosotros queremos llenarnos de la presencia de Dios, anhelamos la presencia de Dios y Dios anhela al mismo tiempo. Fíjense una cosa, Dios anhela al mismo tiempo llenarnos de su presencia y para que algo se consuma, para que algo se cumpla, como decía el otro día la hermanita Anellita, tú le sirves al Señor porque lo haces por voluntad propia, pues exactamente es lo mismo. Aquí ocurre algo milagroso y yo quiero de verdad y le pido al Señor que lo revele a todos nosotros. Ocurre algo maravilloso porque es tu voluntad que se une con la voluntad de Dios, que nosotros anhelamos esa unción, anhelamos más de su presencia y Dios también al mismo tiempo anhela ungirnos, anhela llenarnos de su presencia. Entonces, una vez que Él lo desea y nosotros lo deseamos al mismo tiempo, se completa y se ejecuta y se hace efectiva. ¿Y qué era lo que decía la alabanza? La alabanza dice que esa unción hace que sea nuestro ser sanado, que nos cambia el ser, que somos totalmente transformados y empieza nuestro espíritu y nuestra alma a llenarse con el poder del Espíritu Santo. No es un poder que vamos a ser superiores a nadie, no, ese poder que son los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, gozo, mansedumbre, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, que es el dominio propio. Claro, ese dominio propio que nos va a dar a nosotros el decirle que no a la maldad, al mal y al pecado, y sí a la obediencia de Dios, porque en este tiempo el Señor nos está llevando a eso, hermanitos, a obedecerle, pero a obedecerle como nunca antes, hermano, a vivir una verdadera santidad, a vivir sin doble cara, sin una doble vida, sin liviandad, sin ese doble ánimo, sino constante, pero constantes en nuestros caminos, llenos de la unción del Señor, llenos de su Santo Espíritu. En Éxodo solo se derramaba sobre el sacerdote para ejercer el sacerdocio, pero ahora nosotros somos del nuevo pacto y nuestro sacerdocio viene a través de la promesa cumplida por Jesucristo. Cuando Él subió al cielo superior, porque es el Espíritu Santo, ese Espíritu superior, el Señor está haciendo que realmente en este tiempo nuestra vida sea un altar, pero un altar lleno de su presencia realmente, con un fuego encendido para derramar más y más del ungüento de su presencia, por medio de su presencia gloriosa, para que su vida
more en nosotros y seamos más como Él y menos como nosotros. Eso quiere decir que no somos tan dados como a las debilidades, al pecado, al sufrimiento, a las depresiones, al dolor, ni siquiera las enfermedades, porque es que hasta las enfermedades no se enseñorean de nosotros, hermanos. Si ustedes vieran como yo estaba hace media hora, pensé que no iba a poder ministrar porque es que no podía ni hablar. Se me congestionó todas las fosas nasales y yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Y fíjense ustedes que aquí estoy. Tengo ahora mismo, estoy sorprendida porque ahora me estoy dando cuenta que tengo hasta la nariz destapada. O sea, no podía ni hablar. Pero fíjense ustedes que eso es la unción del Señor. Yo le decía, Señor, por favor, ayúdame porque necesito ministrar. Señor, ayúdame, que no puedo hablar de esta manera porque iba a hablar de esto como cuando tienes la nariz taponada. Y gloria a Dios, es la presencia del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué? Para que seamos más como Él a través de su vida que se empieza a derramar más y más. Y para que Él realmente viva y reine en nosotros, hermanos. Necesitamos, tanto en nosotros como en la sociedad, porque nosotros somos de impacto en la sociedad como hijos de Dios, que venga su reino y sea establecido. Pero tiene que darse las dos condiciones, que nosotros estemos dispuestos y Dios también, a que esa unción sea derramada para que venga su reino y se establezca sobre la maldad de este mundo, porque Dios es todopoderoso para vencer todo eso. Y en los versículos posteriores vamos a ver. También el ungimiento es a través yo voy a explicar todo lo que es el ungimiento, aunque vamos a profundizar más en lo que nos interesa, pero para tener el concepto completo de lo que es el ungimiento. También el ungimiento se usa a través de aplicar aceite o aceite perfumado sobre las personas o sobre las cosas. Vamos a Éxodo 29:7. Luego lo ungirás derramando aceite de la unción sobre su cabeza. Aclaro que aquí se estaba refiriendo a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al sacerdocio, como vimos anteriormente. Y vamos a ver qué interesante y hermoso en el Antiguo Testamento. El se usa principalmente en dos raíces. Esto de verdad que me gozó muchísimo porque yo no lo sabía. Se usa en Mashiach y Suk. La última solamente se usa 9 meses y en el Nuevo Testamento se usa Aleifo y Chiro. Además de sus dos formas compuestas, adivinen qué. Bueno, adivinen, no, que nosotros no adivinamos. Se deriva, o sea, de aquí se deriva el nombre de Cristo. O sea, el Mesías ungido. De aquí es donde se deriva el nombre de Cristo. Y en griego significa ungüento, aceite para ungir. Y en hebreo, Mesías, Mesías, ungido, rey, como lo dice en Mateo y en Lucas. Se refieren a él como el ungido y el rey. O sea, que es un candidato a una dignidad real, real de la realeza, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y comúnmente la referencia eh, al ungimiento de los reyes y de los sacerdotes, lo que principalmente se usaba era el aceite de olivo. Y después voy a explicar lo del aceite de oliva que me mostró el Señor. También se entregan las indicaciones para su composición con perfume, a fin de usarlo con propósitos religiosos. Eso lo vimos ya creo que ya lo vimos, sí, en Éxodo. En Éxodo, creo que no te lo di, Ale. No te lo di porque no lo vi. Si lo puedes buscar, está en Éxodo 30, del 22 al 25. De hecho, lo tengo que leer en la pantalla porque no lo tengo aquí. Éxodo 30, del 20 al 25. Ven, el aceite de la unción, el título, el aceite de la unción y el aceite. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas. Aquí es donde yo les estaba explicando antes que se hacía, era un aceite especial. De mirra, excelente, de 500 ciclos. Fíjense, llevaba mirra, canela, cálamo, aromático y casia. Y se preparaba con aceite de oliva. Esto era vemos en el versículo 25, harás de ello aceite de la santa unción. En el versículo 25, superior ungüento. Era un ungüento especial para los sacerdotes, según el arte de los perfumadores, porque era como la forma en que se hacía, ¿no? Será el aceite
Espera un momento que no veo la pantalla. Ajá, el aceite de la santa unción. Gracias, Ale. Perdóname que no lo vi. Lo tenía chiquitito y no lo vi. Pues fíjense ustedes, este aceite es un incienso, o sea, era un aceite y el incienso también era algo sagrado en aquel momento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿vale? Y cabe destacar aquí que no era un aceite de uso común o especial, sino sagrado. O sea, era solo para los sacerdotes, que se hacía con las medidas específicas por el Señor, que ya vemos ahí en ese pasaje todas las medidas, con esas especies finas que eran la mirra, la canela, el cálamo aromático, la acacia y el aceite de oliva. ¿Cuándo fue la primera vez que se pronunció la palabra ungimiento? En Génesis, vamos a Génesis 31:13. Este sí te lo dije. Dice, yo soy el Dios de Betel, en donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate, aquí le está hablando Dios a Jacob, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y lo vemos aquí en Génesis 28:18, que dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Porque para ellos en aquel momento era el aceite, siempre ya lo sabemos que el aceite simboliza, ¿no?, el derramamiento del Espíritu Santo, la presencia del Señor, y ya lo vamos a ver durante todas las citas que vamos a ir estudiando. Entonces vamos un momentito a Génesis, porque lo quería leer, porque es muy bonito. Génesis 28, del 10 vamos a saltar al 11 y del 11 hasta el 17. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, ¿no? Leo y luego lo explico. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y la puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Miren qué hermoso, hermano. En el versículo 12. Y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Él está teniendo aquí una visión, ¿no? Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. ¿Y cuál es la promesa que tenemos nosotros, hermanos, a través de Abraham y ahora a través de Jesucristo? Que nosotros somos poseedores de la tierra que el Señor nos da, hermanos. Si la unción de Dios está sobre nosotros, ya les digo yo, hermanos, créanlo con fe, que el Señor nos hará poseedores de la tierra donde nosotros estamos. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Fíjense, la unción de Dios cuando cae sobre nosotros, hay una bendición tan especial que el Señor bendice. Fíjense aquí que no está diciendo que van a ser benditos solamente los creyentes, no, toda la familia de tierra, porque Dios hace caer lluvia de bendición sobre nosotros por su presencia que mora en nosotros. Y nosotros lo tenemos que creer y no estar creyendo lo que dicen las noticias, sino creer que esa unción especial, esa presencia del Señor de Dios, un poder tal que Él hace bendición aún donde hay maldición, da luz donde hay oscuridad, trae sanación donde hay enfermedad, hermanos. Y yo sé que el Señor quería que yo estudiara esto hoy y lo compartiera, porque nosotros tenemos que entender que somos portadores de su gracia, de su gloria, de su unción, que es su presencia. Y despertó Jacob, no, perdón, el versículo 15, he aquí, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Él está con nosotros y nos va a guardar donde quiera que nosotros estemos. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, hasta que se cumpla el propósito de Dios. Pero Él está con nosotros y donde estemos nosotros, hermanos,
el Señor nos va a guardar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Terrible no de mal, sino de potente. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjense ustedes, casa de Dios. Él tuvo una visión en ese lugar donde Dios se le manifestó y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si la unción de Dios está sobre nosotros, hermanos, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas, y nosotros somos casa de Dios, nosotros somos su iglesia y somos puerta del cielo, hermano. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que reveles esta palabra, Señor. Que nosotros somos casa tuya, Señor, y somos puerta del cielo, Padre Santo. Donde quiera que tú nos pongas, donde quiera que estemos, Señor, estemos despiertos, estemos dormidos, Señor. Es la puerta del cielo, Señor, que se abre, Señor, sobre donde nosotros estemos. Porque es tu presencia, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pido, Padre, te lo pido, Señor, y te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque como decía esa alabanza, si tu presencia conmigo no va, Señor, yo no voy a ningún lugar, porque es tu presencia, Señor, lo que nosotros necesitamos, Señor. Yo me gozo, Señor, de tu presencia, Señor, y que tu presencia siempre nos acompañe, Señor, no nos abandone por nada, Padre Santo, y ayúdenos a vivir en santidad, Señor, a vivir irreprensibles, Señor, como lo vamos a ver más adelante, para que tu presencia more en abundancia en nosotros, Señor, y para que seamos esa puerta del cielo donde quiera que tú nos tengas, Señor, donde nos pongas y nos hagas poseedores de la tierra para tu reino, Padre Santo, para que venga tu reino y sea establecido sobre la faz de la tierra, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Qué hermoso, hermano, este pasaje es bellísimo. Aquí vemos donde Jacob ungió la piedra o pilar que conmemoraba un lugar donde él había soñado, reconociendo que Dios estaba en aquel lugar. ¿Y qué significa Betel, que fue el lugar? Es casa de él. O sea, Betel significa casa de él, en este caso de Dios. ¿Qué quiere decirnos? Que donde está Dios, está su unción, está su presencia. Y donde está Dios, hermanos, y nosotros lo tenemos que reconocer, ocurren cosas maravillosas. De verdad, repítelo, Señor. Donde estoy yo, estás tú, Señor, y donde estás tú, ocurren cosas maravillosas de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Nada, Señor, nada, nada. Mire, hermanos, nada se puede comparar en este mundo con ser portadores de la presencia gloriosa de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que entenderlo de una vez por todas, que nosotros somos portadores de su presencia, porque Dios lo ha querido así, a través de su Santo Espíritu que es derramado sobre nosotros con una unción especial y de una forma súper especial. Vemos también que tanto en Éxodo, en Levítico, en Números, se entregan instrucciones detalladas para ungir el tabernáculo, sus utensilios y a Aarón y a sus hijos. De esta forma, ¿qué hacían? Ellos eran santificados. Eran santificados. ¿Qué hace la unción? ¿Qué hace la unción? Santifica. Vale, voy a ir apuntando para que luego lo repasemos. O sea, que no eres tú. Yo creo que lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que es que ya no somos nosotros, es Él en nosotros. Y su presencia santifica, porque Dios es 3 veces santo, 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 santo. Y si su presencia está en nosotros, Él nos purifica, Él nos santifica. Y nosotros tenemos que dejar de estar viviendo como que somos los pecadores, como que todo el tiempo que somos débiles, que caemos, que el enemigo, que no sé qué. No, no, no. O sea, tu presencia en mí, Señor, me santifica y yo camino como santo, porque Dios es santo y Dios nos santifica, hermanos. Fíjense que los sacerdotes, habiendo sido ya santificados, ¿qué hacían ellos? Ellos sabían que no debían contaminarse, asimismo con los muertos y de ninguna otra forma. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Que la unción santifica y que nosotros, si es verdad, que tenemos que cuidarnos de no contaminarnos. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros, hermanos, a no contaminarnos? Estar constantemente llenos de la presencia de Dios, pero a tope.
a tope. Es como, yo no sé, o sea, si yo lo explicara como con algo del mundo, es como un coche para andar, tiene que estar lleno de combustible. Y él va andando, va consumiendo ese combustible. Pues nosotros tenemos que estar constantemente llenándonos para caminar en esa santidad. ¿Y cuál es para nosotros ese combustible, esa combustión que nos santifica? Es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza para seguir adelante, para caminar, para ser sanados, para ser santificados, para ser transformados, para ser renovados. Y fíjense una cosa, hermanos, el Señor en este tiempo quiere derramar la unción de una forma sobrenatural sobre nosotros, porque todo va a caer delante de sus pies, todo. Y la gente va a tener que reconocer, aquellos que nos criticaban, que se burlaban de nosotros o que nos veían como unos bichos raros, van a tener que reconocer que nosotros tenemos algo especial. Y ese algo especial es esa unción, esa presencia del Señor sobre nosotros, porque ellos lo verán. La palabra de Dios dice literalmente que al final de los tiempos todo ojo le verá, todo ojo, todo el mundo lo reconocerá y lo van a reconocer. Y tengamos fe, lo que pasa es que nosotros tenemos que procurar es estar llenos de la presencia del Señor. Vamos a ver en Samuel, primera Samuel 2, el versículo 10 y el versículo 35. Aquí vemos cómo se usaba también, era común usar el ungimiento para el reinado, aunque ya se hizo mención anteriormente, pero vamos a verlo. Fíjense, en el 10, delante de Jehová, que dice aquí, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Si Jehová está en nosotros, todo adversario será quebrado, quebrantado, derrumbado, abolido, todo aquello que se quiere levantar contra nosotros. Y sobre ellos tronará desde los cielos. Yo no sé si lo estás viendo, pero fíjate, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Y quién es su rey? Jesucristo. ¿Quién es su ungido? Jesucristo, el ungido de Dios. Y Jesucristo y Dios Padre están morando en ti y en mí en su Santo Espíritu. Así que es el trono de Dios que se establece en nosotros y a través de nosotros se establece sobre la faz de la tierra. Y todo adversario será quebrantado. Yo no sé a qué le estás temiendo en este momento, pero créelo que si tú estás en la presencia de Dios y la presencia de Dios está en ti, todo adversario será quebrantado y abolido y destruido y derrumbado y echado a las profundidades del mar, echado a las profundidades del abismo y no volverá, porque Él no te puede fastidiar, porque cuando venga a fastidiarte, Él va a ver la presencia de Dios en tu vida y en la mía. ¿Qué tendrá que hacer? Será quebrantado por la mismísima presencia, porque Dios está entronado tanto en los cielos como en la tierra, y juzgará hasta los confines de la tierra, y le da poder a Jesucristo, que ahora vive y mora en nosotros, hermanos, y ese es el poder de Él en nosotros, manifestado. El versículo 35. Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el ungido de Dios es Jesucristo, hermanos. Y fíjense ustedes que esto no es coincidencia, pues el Señor siempre me da el pasaje, lo vamos a ver más adelante. Nosotros somos sacerdotes de Dios y el Señor nos está llamando. Somos real sacerdocio de Dios y nosotros estamos llamados a ser sacerdotes fieles de Dios, que hagamos conforme a su corazón. Lo decía la hermanita Sandrita en esta semana, lo decía la hermanita Alejandra. O sea, para que Él edifique en nosotros una casa firme. ¿Y qué quiere decir una casa firme? Que nosotros no nos vamos a derrumbar ni ante las circunstancias, ni ante lo que pasa en la sociedad, ni ante las noticias, ni ante lo que se mueve en el mundo. Nosotros
Vamos a ser casa firme. Yo quiero, Padre, ser casa firme tuya, Padre. Sacerdote fiel tuyo, conforme a tu corazón, Padre. Que mi alma te alabe, te adore, te pertenezca completamente, para que tú, Señor, a través de cada uno de nosotros establezcas tu reino, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Para nosotros, Jesucristo es ese sumo sacerdote. Ahora que coronado de gloria y de favor, según la orden de Melquisedec. En Hebreos 6:19, fíjense que yo solamente tomo esta parte. Dice que Él penetra hasta dentro del velo. O sea, donde Jesucristo entró penetrando ese velo que antes nos separaba de Dios Padre, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y a través de nosotros que somos sus pequeñines, pequeñitos sacerdotes y reyesitos de Él. Entonces vamos a 1 de Pedro 2:9. Esto no es casualidad. A mí el Señor, no sé por qué siempre me da este pasaje, y yo digo que es tremendo porque el Señor, yo creo que este pasaje lo quiere revelar, pero hasta lo más profundo de nuestro ser. En 1 de Pedro 2:9. Más vosotros, o sea, tú y yo, sois linaje escogido de Dios. O sea, ya lo puedes decirte, repítetelo. Soy linaje escogido de Dios, soy real sacerdote, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Él es grande, hermanos, por excelencia. Él nos adquirió. Así que yo puedo decir que yo soy ese linaje escogido de Dios, yo soy real sacerdote, soy nación santa. Y es una nación santa para vivir en santidad, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me llamó a mí de las tinieblas a su luz admirable. Es tremendo, hermanos, qué bendición de pasaje. Yo amo este pasaje, lo amo muchísimo, de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a ver también que Samuel ungió a Saúl, y aquí es donde vamos a ver lo que he venido diciendo hasta ahora. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros. Y fíjense que Samuel ungió a, a Saúl y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Entonces aquí ya vemos que también la unción y el ungimiento viene a través del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando más tarde Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová vino sobre David, apartándose de Saúl. Y por esta circunstancia se puede ver cuál es el significado del ungimiento. O sea, simboliza la venida del Espíritu Santo sobre los siervos de Dios para capacitarlos para su obra. O sea, el Señor nos está capacitando para hacer su obra. Fue ese sacerdote, rey, profeta. Vamos a Primera de Reyes 19:16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que seas profeta. O sea, para ser profeta, para ser rey, para ser hijos de Dios. Nosotros necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para que podamos ser capacitados a plenitud de hacer su obra, hermanos. Porque no es que ni orar, nosotros no podríamos ni siquiera orar sin el Espíritu Santo, porque hasta para clamar Abba Padre necesitamos el Espíritu Santo. Y vamos a Isaías 61:1, que nos dice, aquí hablaba de las buenas nuevas de la salvación para Sion. El Mesías que está ungido por el Espíritu del Señor. Fíjense que yo lo dije el otro día, o sea, todo lo que vivió Jesucristo nos los hace vivir a nosotros. Él nunca nos va a pedir nada que no haya vivido, que no haya hecho, que no haya pasado. Y Él fue el primer ungido, para luego a través de Él nosotros ser ungidos a través de la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Dice, Él decía, el Espíritu, aquí estaba hablando Él, ¿no? Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová en el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Hermanos, nosotros tenemos que estar llenos de la unción del Señor para poder ir y dar esas buenas nuevas a esos abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar la libertad, porque donde está la unción del Señor, yo creo que es que nada más pones la mano sobre una persona y esa persona ya queda libre. Y los presos caen de la apertura de la cárcel. Estaban hablando de las cárceles espirituales, no de una cárcel física, aunque también vimos el otro día, ¿no? Por Pablo, que también el Señor puede abrir las cárceles y dejarlos salir, porque lo hizo. Pero en este caso es esa cárcel espiritual. En Lucas 3:22, en Lucas 3:22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez que el Espíritu Santo nos llena a nosotros, hermanos, el Señor se complace, porque yo lo decía el otro día en la oración, porque ayer que el Espíritu me lo reveló, nuestras vidas están escondidas en Cristo, es como si nosotros estuviéramos dentro de Él, ¿no? Y entonces el Señor nos ve a través de Jesucristo y Él se complace de nosotros, porque Él ve la presencia de Jesucristo que está delante de nosotros, intercediendo por nosotros, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en cualquier cosa que nos esté pasando. Es Jesucristo que está siempre ese abogado allí delante del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, cuando Dios Padre nos ve a nosotros, no está viendo ni mi pecado, ni mi enfermedad, no, está viendo a Jesucristo coronado de gloria y de favor, y es como que cuando los que son padres lo saben, cuando tu hijo viene y te pide, papá, dame un vaso de agua, tú no le vas a decir, no, yo te doy un vaso de leche, no, tú le das un vaso de agua a tu hijo, pues igual, cuando Jesucristo viene delante del Padre a pedirle algo para nosotros y por nosotros, el Padre no se lo niega, o sea, no se lo niega. Por eso Jesucristo es el nombre, por sobre todo nombre dado a los hombres, por el cual nosotros podemos acceder confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y la cobertura de todas nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que entenderlo hasta lo más profundo de nuestro ser. Después del establecimiento de la monarquía, predominan todas las referencias del ungimiento de todos los reyes, y esta unción quiere ser derramada, pero es importante tener en cuenta, y vamos a verlo aquí, porque hay algo que es importante para mantenerla. Vamos a ir a Timoteo 6, para que Ale lo vaya buscando. Es importante tener en cuenta que la unción no se puede contaminar, no se puede distorsionar, no se puede mezclar. Y nosotros tenemos que cuidarla, hermanos, como decía Pablo, cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Dice que guardes el mandamiento. El mandamiento es la palabra de Dios. Y el otro día también el Señor nos lo decía, ¿no? Nos ha estado diciendo durante toda esta semana, hablándonos de la obediencia, de guardar la palabra, de poner la palabra por obra, porque es necesario que guardemos el mandamiento sin mácula. Mácula es mancha, o sea, ni reprensión, o sea, nosotros no podemos manchar la palabra de Dios que vive y que mora en nosotros, porque cuando tú recibes la palabra de Dios, la palabra en este mismo instante está empezando a morar en nosotros. Esta palabra de ahora, la de ayer, la de anteayer, o sea, es una palabra que viene a nosotros y empieza a morar en nosotros. Nosotros tenemos que guardarla sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos procurar, o sea, cuidar de no manchar, de mantenerla sin mácula en nosotros. El versículo 15, la cual a su tiempo, en su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, nosotros la guardamos y en su momento el Señor hará que se muestre al Señor Jesucristo, que es el soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores, en nosotros, el único que tiene inmortalidad, el que habita en una luz que es inaccesible
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque hemos creído aún sin verle, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos cuidar de mantener la palabra de Dios encarnada en nosotros sin mancha, que es sin mácula, como dice el pasaje, sin reprensión, que es estar irreprensible. ¿Y qué significa estar irreprensible? Una persona que está en un estado de reprensible es una persona que no se puede reprender, que no se puede vituperar, que no se le puede criticar, que no se le puede censurar, no se le puede increpar, que no se le puede regañar, que no se le puede abroncar o molestar, o que no merece alguna reprensión por los méritos y las buenas acciones. O sea, que no me puede señalar a nadie. ¿Por qué? Porque el único mérito que tengo son las buenas acciones. ¿Y para qué necesitamos nosotros mantenernos en buenas acciones? Nosotros necesitamos ser llenos constantemente y permanecer llenos de la presencia del Espíritu Santo y no contristarlo. Y si lo hemos contristado, pues pedirle perdón, arrepentirnos con oración, ayuno, celicio, todo lo que sea necesario, hasta que tú digas, ya está, me he soltado de esto y ahora me siento llena de tu presencia. Entonces vamos a poder caminar como reyes y sacerdotes. Y vamos a volver a Primera de Pedro 2:9. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nosotros debemos procurar mantenernos irreprensibles, sin manchar la palabra de Dios, sin manchar el nombre de Cristo, sin manchar el testimonio, sin reprensión. No debemos manchar nuestro sacerdocio. Y delante de Dios Altísimo y Sublime, ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Aquí me conviene a él. Ni delante de Dios, ni delante de los hombres. Es tremendo, hermanos, porque de verdad que yo me gozo mucho con este pasaje, porque nosotros no éramos dignos de nada, y sin embargo Dios nos hizo merecedores y nos llamó sacerdotes y reyes. Esto es un regalo demasiado grande. Vamos a ver también que, dado que las profecías mesiánicas apuntaban más claramente a la simiente de David, que era el ungido, el Mashiach. Primero llegó a ser una descripción, pero después el título de Mesías. Lo vamos a ver en el Salmo 45:7. Que ya lo vimos al principio, pero has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto Dios te ungió. Fíjense que el hecho de que nosotros rechacemos el mal, a ver, todos somos pecadores, porque aquí si fuéramos ya todos súper santos, entonces ya viniera el Señor, y nos llevaría a todos. Pero ¿qué es lo que hace? Nosotros debemos tener esa actitud de aborrecimiento del mal. A nosotros nos tiene que, para que nos hagamos una idea, el mal, el pecado, nos tiene que redarguir, o sea, nosotros nos tenemos que sentir mal por obrar mal. A nosotros nos tiene que dar asco, porque aborrecer es como que cogerle asco, repugnancia, o sea, como muchas veces habla el pastor Germán con lo de la bebida, ¿no? Que debemos aborrecer todas esas cosas, o sea, que nada nos controle, que nada nos domine, que nada nos invada. Nosotros tenemos que aborrecer todas estas cosas, hermanos. Y yo, de verdad, yo lo conté una vez con mi testimonio, porque cuando, cuando el Señor me fue despojando de muchos pecados, yo, o sea, una hermana contó un testimonio sobre el aborrecimiento y yo decía, wow, yo necesito esto, Señor. Y yo me acuerdo que lloré y le pedí al Señor, le dije, mira, Señor, tú sabes que yo tengo este problema, que era que yo en aquel momento fumaba. Gracias a Dios ya no, pero yo decía, Señor, yo quiero aborrecer, porque entiendo que es algo que seduce, hermanos. El pecado seduce, por eso es que hay personas que les cuesta salir del pecado, porque el pecado las seduce, las arrastra, ¿no? Les hace como que cosquillitas, como que, uy, que como que siento algo ahí agradable. ¿Y qué es lo contrario a eso? El aborrecimiento. Nosotros tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que aborrecer la maldad y pedirle al Espíritu Santo que aquello que tú sabes que es aquello que es una debilidad para ti, decirle, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a aborrecer esto. Si es, no sé, mal humor, vicio, lo que sea. O sea,
ayúdame a aborrecer esto. Yo necesito aborrecerlo para rechazarlo. Porque entonces cuando tú lo aborreces, tú lo rechazas. Entonces nosotros nos podemos mantener sin mácula. Mantener la palabra de Dios morando en nosotros sin mácula, sin contristar al Espíritu Santo. Y amar la justicia, aquí que dice, has amado la justicia, significa la salvación que ha sido llevada a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo. Por nosotros amamos la justicia, porque es esa salvación que nos ha sido regalada a través de Jesucristo. Esto no hay precio que la pague. Nosotros no pudimos haber hecho nada en la vida que comprara la salvación. Voy a leer rápido Daniel 9, 25 y 26. Solo quería destacar algo aquí. En el versículo 25 vemos, ¿no?, que dice que habla del Mesías príncipe y en los tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 25, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque fue para que se cumpliera la escritura, el pueblo de un príncipe ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Fíjense que aquí se estaba refiriendo a Jesucristo como un príncipe y como un Mesías, como el ungido de Dios. Vemos aquí, ¿no?, que es el ungido de Dios, es una profecía sobre el rey venidero de la línea de David. Vamos a Juan 4:25. Y el tiempo me ha volado. Padre, ayúdame con el tiempo, por favor. Te lo pido, Señor, en nombre de Jesús. Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, que ya sabemos que Cristo viene de aquí, de la palabra unción, de Mechía y de ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjense, cuando Él vino, y Él a través de su Santo Espíritu nos está declarando todas las cosas, porque el Espíritu es nuestro ayudador y es el que nos hace recordar todas las cosas que nos son enseñadas. Por eso tenemos que siempre pedirle, no depende de nuestra capacidad y de nuestra memoria, porque nosotros no somos ordenadores, sino pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a recordar todas las cosas que hemos aprendido, ayúdame a enseñar todo lo que me has enseñado, ayúdame a recordarlo, a ponerlo por obra, a mantener esa palabra sin mácula, rogárselo, pedírselo. Y para no dejar fuera del concepto de ungir, también se usaba el aceite para ungir en contextos no religiosos, porque esto también formaba parte. Vamos a Isaías 21:5, dice, ponen la mesa, extienden sus tapices, comen y beben, levantaos príncipes y ungid el escudo. También se usaba para ungir objetos que no tenían un contexto religioso. Puede ser que aquí fuera para conservarlo, ¿no? En 2 Samuel 1:21, porque el aceite también tiene la propiedad de conservar. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre nosotros, ni seas en las tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido como aceite. O sea, está hablando de desechar, ¿no? Y en este pasaje habla de ungir un escudo. Yo creo que era con fines anticorrosivos, me parece a mí, porque eran de cuero y de hierro, entonces claro, el aceite crea una capa protectora. Pero fíjense usted que el aceite y la unción a nosotros también nos protege. Pero en este caso era esto, es para que se sepa que también se usaba con las cosas. Vamos a ir un momentito a Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo, este pasaje es bellísimo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, o sea, de Dios, compres oro refinado en fuego, para que seáis ricos, de vestiduras blancas para vestirse. Ya sabemos que el fuego es cuando el Señor nos procesa y todo esto. Que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. Fíjense que aquí usa la palabra ungir. Con colirio para que veas. Fíjense que el Señor nos abre los ojos espirituales. O sea, Él nos unge los ojos con colirio espiritual para que nosotros veamos. Porque en el pasaje anterior, que no lo vamos a ver, dice, bueno, Alejandra tal vez lo tiene, yo no, dice que
Dice, no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Entonces por eso es que le está diciendo, por tanto, unge tus ojos de colirio, o sea, para que veas realmente, para que veas realmente. Y es tremendo, hermano, porque eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. El Señor nos está haciendo comprar oro refinado en fuego para que nuestras vestiduras estén blancas, no estén manchadas, porque ya vamos a ver más adelante algo sobre lo de manchar nuestros ágapes, y que no se descubra la vergüenza de nuestra vestidura. El Señor no nos quiere avergonzar, el Señor no quiere ni que tú ni que yo seamos desnudos, avergonzados, ni o sea, ya no quiere quedar mal, pero Él tampoco quiere que ninguno de nosotros quedemos mal. Por eso es que Él dice que unjamos con colirio nuestros ojos para que podamos ver, para que seamos capaces de ver, que se caigan esas vendas de nuestros ojos, esas vendas de nuestros ojos. Inclusive se acuerdan que yo sé un pasaje que me dio el Señor que hay vendas aún en los corazones de las personas. Vamos a Daniel 3. Aquí era cuando Él estaba eh, ayunando. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea que no sé, ellos al parecer se echaban, ¿no? Aceite en, en el pelo, o sea, en la cabeza, perdón. ¿Y qué fue lo que pasó aquí con Daniel? Daniel tuvo inteligencia en la visión, hermanos. Fíjense, cuando la presencia de Dios, esa unción especial está sobre nosotros, nosotros tenemos esa inteligencia que no viene de nosotros, le decía una de las hermanas en la oración al principio, creo que fue la hermanita Luz, si no me equivoco, Luz Marina. O sea, esa unción nos da a nosotros una sabiduría especial y una inteligencia en las visiones, en los sueños, en la capacidad de interpretar las cosas, en la capacidad de solucionar problemas, todo, hermano, porque es del cielo, es una unción especial que viene dado del cielo. Por eso es que ya nosotros no somos los mismos, nosotros tenemos que estar dejándonos de mirar como personas carnales, como éramos antes, no, mirar hacia adelante con la mirada puesta en las cosas del cielo, en el Señor, y creyendo que es Él en nosotros, que Él es el que nos dota, nos capacita, nos transforma, nos sana, nos cambia. Es Él, es su presencia en nosotros. Porque ya sabemos que lo dice la Escritura, porque cuando yo hice el estudio de Daniel, lo vimos con Daniel y sus amigos. O sea, un espíritu superior, y entraba en ayuno. Podía o no hacerlo, no era necesario. Esto de que se ungiera o no, no era como que, no lo veías como es algo que se tiene que hacer o no, no. Se podía hacer o no se podía hacer, porque luego lo investigué y no era necesario, no era una cuestión, no era como que estoy ayunando y entonces no me puedo ungir, no. Fue una decisión de él no hacerlo, porque se puede hacer como no, y ya lo investigué. Así que, pero él lo hizo. Pero lo importante es que qué era lo que había de especial en Daniel y sus amigos, que eran unos jóvenes que se mantuvieron firmes, que es increíble, porque yo cuando estudié lo de Daniel y de sus amigos, que lo compartí el día 13 de noviembre, hermanos, o sea, has de tener la unción del Señor y ese espíritu superior que es el Espíritu Santo de Dios, lo debemos tener, hermanos, porque ¿sabes lo que es estar parado frente al horno del fuego? O sea, viendo ahí un horno ardiendo, pero hasta lo más, porque el rey lo hizo arder a lo máximo. O sea, que los dos que los llevaban cayeron allí desplomados y ellos atados de manos y pies. Y aunque estuvieran atados de manos y pies, si hubiesen querido salir corriendo, salían corriendo, aunque sea brincando. ¿Saben? O hubiesen empezado a pegar gritos y a renegar de su fe. ¿Qué hicieron ellos, hermanos? Es que me causa tanta admiración porque ese es el Espíritu, el poder que te da el Espíritu Santo, de mantenerte firme en la fe, de no negar bajo ninguna circunstancia tu fe, ni a Dios, ni las cosas de Dios, ni tener miedo, hermanos, porque tú sabes lo que es estar parado frente a un horno de fuego ardiendo hasta lo máximo, porque fue súper, o sea, más de lo normal, lo hicieron arder, que la llama estuviera a lo máximo. Es como si tu horno, lo máximo son 270 grados, pues hazlo arder no a 270, a 300. Y él no asustarse, hermanos. Imagínate un segundo, tú parado ahí frente al horno. ¿A qué da miedo? ¿Qué fue lo que hizo?
ese espíritu superior que era el Espíritu Santo derramado sobre él, porque era un hombre de oración, porque oraba, ayunaba, oraba 3 veces al día, se mantenía en constante comunión con el Señor. Por eso era que él era un ungido, porque estaba totalmente lleno de la presencia de Dios, porque permanecía lleno. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo, que nosotros permanezcamos completamente en su presencia, llenos de Él, cuidando, por supuesto, esa unción que ha sido derramada sobre nosotros. Porque fíjense ustedes, miren aquí lo que puede pasar si no lo hacemos, por los excesos de la lujuria, y hay que tener mucho cuidado con prostituir la unción y convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y vamos a ir a Judas 1. Judas 1, el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Yo esto lo quiero aclarar porque esto yo lo he estudiado mucho. O sea, dentro de la casa de Dios o del cuerpo de Cristo, de la iglesia, habrán personas que parece que son y no son. Porque fíjense que dice que han entrado encubiertamente, o sea, haciéndose pasar por lo que no son. Los que desde antes ya habían sido destinados para esta condenación, que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan con sus acciones, por supuesto, al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nosotros vemos personas que están dando mal testimonio, y ay, porque esto parece y se hacen pasar y es que todos son así, no, no, es que dentro de la casa de Dios pasan estas cosas, porque hay personas que han entrado encubiertamente. Y de hecho hay un pasaje de Pablo que ahora me está viniendo, donde dice este, que el Señor permitió que se manifestara los que no eran de Dios para que se dieran cuenta que no todos eran de Dios. Entonces nosotros debemos entender que cuando vemos ciertas cosas no es que todos son así, es que hay personas que han entrado encubiertamente dentro del cuerpo de Cristo y que con sus acciones ellos están negando al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios nosotros no somos de eso, pero eso pasa y eso hay que aclararlo porque la gente tiene que entender que eso pasa. Y fíjense qué fuerte este pasaje, Alejandrita, vamos al versículo 12. Qué tremendo, hermanos, porque fíjense cómo se refiere el Señor a ellos. Versículo 12, Judas 1:12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Los ágapes, ¿saben lo que son? Los ágapes es la comunión, el amor de Dios, esa unidad especial que tenemos nosotros en el Espíritu, como si fueran nuestras vestiduras espirituales. Dice que estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo, fíjense ustedes, se sientan a comer con nosotros, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. O sea, ellos mismos se autoconsuelan. Yo soy muy bueno, porque ellos creen que son muy buenos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. ¿Sabes cómo son los árboles en el otoño? Los árboles en el otoño tienen las hojas así como anaranjadas, marrones, que se están secando para caerse, porque es el otoño. En el otoño todas las hojas se caen para que el árbol vuelva otra vez a regenerar hojas nuevas. ¿Y qué nos dijo hace unos días el Señor y lo dice en su palabra? Que si nosotros somos esos árboles a la orilla del río, viviendo de las aguas del Señor, si permanecemos en las aguas del Señor, pero hasta que sobreabunde, decía por el pastor Javier, yo me decía, wow, Señor, cómo el Señor va confirmando todo. O sea, tus hojas no caerán, nuestras hojas no caerán, nosotros daremos fruto todo el año, pero estos que entran encubiertamente, que son manchas en nuestros ágapes, que comen impúdicamente con nosotros y que se apacientan a sí mismos, dice que son como esos árboles otoñales sin fruto. Y miren qué fuerte este pasaje, porque dice que son 2 veces muertos y desarraigados. Y cuando el Señor hace un hincapié en 2 veces es como que una sentencia firme. O sea, como que es algo bastante fuerte y pronunciado. Versículo 13. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. O sea, por mucho que ellos traten de encubrirse,
empieza a ser como esa espuma. Sabes que cuando abates las olas de un sitio, si has visto las olas del mar y los que no lo han visto, pues cuando el mar está muy enfurecido y se abaten mucho las olas, se empieza a crear sobre el mar una espuma. A eso se refiere. Pero es su propia vergüenza, empieza a salir como una espuma. Dice que son estrellas errantes para las cuales está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas. Los que os decían, en el posterior tiempo habrán burladores que andarán sobre sus malvados deseos. Esto existe y hay que tenerlo claro, hermanos, porque esto pasa. Estos son los que causan, son ellos, los que causan divisiones, los que son sensuales. ¿Por qué? Miren lo que fuerte el pasaje 19, el versículo 19. No tienen al Espíritu, el Espíritu con mayúscula. Ya sabemos que cuando es Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. O sea, ellos causan divisiones y son sensuales, son arrastrados por la sensualidad porque no tienen el Espíritu. Y por eso, cuando el Espíritu Santo se mengua, empiezan a salir todas estas cosas, a aflorar las divisiones, las pasiones sensuales, y tenemos que pedirle al Señor que saque todo eso de nosotros y que nos llene su Santo Espíritu para que todo eso sea desarraigado de una vez por todas, que nos ponga aborrecimiento del pecado. Dice, pero vosotros, amados, o sea, ahora nos está hablando a nosotros, edificaos, edificándoos, o sea, edificándoos es constante edificación. Fíjense que es una edificación constante porque sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué nos dijo Jesucristo? Que oremos para que no entremos en la tentación. Entonces nosotros nos edificamos en nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, en el versículo 21, Ale. 22. Y algunos que dudan, convencerlos. O sea, fíjense ustedes, aquí en el versículo 20 podemos resaltar que nosotros nos tenemos que edificar en nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y es lo que tenemos que hacer para no caer en la tentación. ¿Y qué dice en el versículo 21? Conservados en el amor de Dios. Resalta el conservados en el amor de Dios. O sea, para tener el Espíritu Santo, para mantener el fuego del Espíritu Santo lleno en nosotros, hermanos. Nosotros debemos tener una vida de oración constante. Y es un deleite, hermano, porque yo me gozaba hoy, me deleitaba escuchando a la hermanita Luz, que yo sé que ellas tienen muchos temores de orar. Y fíjense, y ustedes saben, porque yo sé que ustedes piensan lo mismo que yo, o sea, oran tan hermoso, oran tan bonito, porque ellas no se dan cuenta que el Espíritu Santo las está guiando, pero el Espíritu Santo guía sus oraciones. Y ellas no se dan cuenta y luego se sueltan. Ellas empiezan como asustaditas, pero luego se sueltan y empiezan a orar ahí tan hermoso, tan bello y tan precioso, que es un deleite de verdad escucharlas, porque es el Espíritu Santo. Y después dice en el versículo 23, bueno, en el 22 resaltamos a algunos que dudan, convencerlos. Nosotros tenemos que intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, a aquellos que dudan, convencerlos, en el versículo 22. Algunos que dudan, convencerlos, intentarlo. Decirle, Espíritu Santo, cuando el Señor te pone personas así en tu camino, puede que el Señor te los esté poniendo, no para que estés viendo la desnudez de nadie, sino para que decir, ayúdame, Señor, lléname de tu presencia, ayúdame a convencerlo. O sea, úsame, Señor, úsame, ayúdame. Hay un pasaje que dice, ayúdame a ayudarlo. Pues ayúdame, Señor, a ayudarlos para ver si pueden ser convencidos de salir de allí. Porque el Señor es misericordioso, hermanos. Dios es un Dios de toda misericordia. A mí me hacía llorar ayer el hermano David, de verdad. Tenía que terminar de preparar la palabra y no era capaz, hermano, porque yo no paraba de llorar porque pensaba en eso, en la misericordia, en el amor de Dios. Dios es bueno, hermano, Dios es misericordioso. Dice, y a otros salvad. ¿Por qué? Porque a través de nosotros el Señor puede salvar a estas personas, hablarles, arrebatándolos del fuego. ¿Y qué es el fuego? El infierno, la perdición. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fíjense que hasta la ropa se contamina, hermanos. Y hay que intentarlo. Y Dios dirá, nosotros lo intentamos, si tiene misericordia de ellos y los convence de pecado, porque es el Espíritu Santo, que si nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, ungidos de Dios, vamos llenos y puede que por la misericordia de Dios sean convencidos. Y al final termina la zoología
24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Hermanos, que esto sea un rema en nuestras vidas. Aquel que es poderoso, Dios es poderoso en nosotros para guardarnos a nosotros sin caída. Nosotros si tenemos el Espíritu Santo no puede renegar de Dios. O sea, Él mismo no puede renegar de Él mismo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es totalmente imposible, ya te lo digo yo, si tú de verdad eres un hijo de Dios y yo soy una hija de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, es totalmente imposible que nosotros neguemos a Dios y que nosotros caigamos para condenación. Es totalmente imposible, porque nosotros hemos sido sellados en las aras del entendimiento por el Espíritu Santo de una vez y para siempre, dice la palabra de Dios, para siempre. Y si nuestros nombres están apuntados en el libro del Cordero y de la vida, nosotros vamos a ser guardados sin caída y para ser presentados delante de Dios, como dice en el versículo 24, sin mancha, delante de su gloria y con alegría, con ese óleo de alegría de su presencia, hermano. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a ver, y ya casi vamos a terminar, en en el Nuevo Testamento, que se le da es aleifo. Aleifo, yo no sé si lo pronuncio mal porque yo no sé, pero en el Nuevo Testamento se usa aleifo y trio, además de sus dos formas compuestas, que es de donde se deriva el nombre de Jesucristo. Comúnmente la referencia es al ungimiento de los reyes y los sacerdotes. Y lo que principalmente ya vimos que se usaba era el aceite de olivo. Esto me lo reveló el Espíritu Santo porque cuando yo estaba preparando esta meditación, me habló un día estando yo orando en la cama y me pidió que se los explicara. Mire, ¿sabes cómo bueno, yo lo sé porque aquí en España se produce aceite de oliva, entonces ya sé cómo es el proceso. Pero ¿sabes cómo se obtiene el aceite de oliva? El aceite de oliva se obtiene aplastando a las olivas, que son lo que llamamos nosotros las aceitunas, pero crudas, ¿vale? O sea, el aceite de oliva se obtiene en un proceso donde se aplasta con unas máquinas el fruto del olivo. Y de allí es donde sale el aceite de oliva. Este proceso se puede hacer en caliente o en frío. Cuando es en frío se llama aceite de oliva virgen extra y cuando es en caliente es aceite de oliva normal. ¿Cuál es el más sano? El que es en frío, el prensado en frío. ¿Y qué hace el Señor? En las circunstancias difíciles, para poder ver a Jesús y para que se abran los ojos espirituales y para que nosotros recibamos ese colirio en los ojos y donde Él nos demuestra que Él es el yo soy en todo lo que nos pase y que todo es para bien. Porque yo sé que muchos estamos siendo procesados y así apretados, o sea, aplastados como la oliva, para que salga ese aceite, para que nosotros luego seamos portadores de ese aceite y lo derramemos los unos a los otros, porque nosotros somos sus vasijas y esas vasijas deben de estar llenas del aceite. Por eso lo vemos en el pasaje de las vírgenes sensatas, que también el Señor ha ido hablando de eso, para mantener las lámparas llenas, llenas, nuestras vasijas llenas de aceite, por la unción, por la unción. Y yo, no sé, yo me siento así, yo sé que muchos de ustedes también se sienten así, yo me siento así como esa virgen con la vasija en mis manos, yo voy corriendo donde está el Señor, tratando de llenarla, o sea, algo así, el Señor nos tiene así, o sea, procurando, deseando, Él mismo nos está poniendo ese anhelo en nuestro corazón. Por último, bueno, por último no creo que ya estoy terminando, eh, los pies de Jesús, que ya lo vimos arriba, que también fueron ungidos con mirra. Vamos a ir a Lucas 7:38. Y estando detrás de él, a sus pies, ¿no? La mujer pecadora, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume y con nardo.
comido un pasaje, Ale. No lo tengo ni yo. Eh, que es Juan, si por favor me lo puedes buscar, Juan 12:3. ¿Qué hizo la mujer pecadora? Trajo su frasco de alabastro de perfume que fue comprado con su pecado, derramando en su pecado, arrepintiéndose, pero ella vino con ese corazón quebrantado, arrepentida, arrepentida. Ese es el pasaje, ¿no? Sí. ¿Ves? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor a perfume. Fíjense ustedes cómo se aromatiza cuando nosotros, de verdad, mira, gloria a ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú nos vas a llenar a nosotros, pero hasta lo sumo de tu unción y de tu presencia, para que nosotros seamos ese perfume que aromatiza todo donde nosotros quiera que estemos, Señor, que sea tu presencia, Señor, llenando de tu aroma. Fíjense que volvemos a Lucas 7, Ale, gracias. A Lucas 7:46. Y luego Jesús, claro, les reprocha y les dice en Lucas 7:46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta, y no lo dice despectivamente, sino señalándola, ha ungido con perfume mis pies. Versículo 47, por lo cual te digo, que dice aquí, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, hermano. Nosotros, de verdad, el amor está creciendo entre nosotros porque nosotros estamos entendiendo sin precedente. Se nos está siendo revelado cuánto amor, cuánto perdón, cuánta misericordia nos tiene el Señor. Pero nosotros si hemos pecado, hermanos, ven cómo esta mujer derrama tu perfume a sus pies, derrama tu corazón, parte tu corazón delante del Señor y póstrate delante de Él y pídele perdón porque dice que sus muchos pecados le son perdonados y el Señor te va a perdonar. Porque fíjense, después de que ella ungió a los pies de Jesús, dice en el versículo 18, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no te quiere dejar hundido, el Señor te quiere sacar de allí, te quiere perdonar y te quiere lleno de su presencia para que su poder se manifieste, para que su reino venga y sea establecido. Y vamos a otro punto que es también como se usaba el aceite para ungir como un remedio casero. Vamos a ir a Marcos 6:13. Y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Yo no sé, hay pocas iglesias que tienen esta práctica, pero hay algunas que sí lo hacen cuando una persona está en una situación bastante delicada de salud. O sea, van a orar por ellos y los ancianos, que la palabra dice, ya lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo, o sea, los ancianos van y con aceite ungen, o sea, porque era una práctica. Y entonces el aceite, el uso del aceite y la oración para la sanación. Lo vamos a ver ahora en Santiago 5, del 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que dice, oren, oren por él y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, que oraran por él y lo ungieran con aceite. Y que dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Claro está que para que haya perdón debe haber un arrepentimiento en oración delante del Padre Celestial, porque nosotros no nos confesamos como algunos tienen por costumbre delante de los hombres, no, es delante del Señor, pero es necesario, porque yo creo que este es un tipo de enfermedad. Fíjense que habla de salvación, salvará, o sea, en el versículo 5 dice salvará al enfermo, o sea, pero pone esta condición que si ha cometido pecados, le serán perdonados, pero para que sean perdonados se tiene que arrepentir. Entonces, si oran y lo ungen
y hay algún pecado en esta persona, pues no va a pasar nada. Pero dice que si hubiese cometido pecado, le serán perdonados, porque esta persona, el Espíritu Santo, lo convencerá, traerá a la luz su pecado y le será perdonado su pecado, y entonces podrá ser salvado y sanado. Y miremos, porque ya esto, wow, este fue el último pasaje, ya vamos a terminar y me perdonan, pero es que esto era muy largo. Este pasaje es precioso, hermanos. Está en Isaías 10:27, con el que yo quería terminar. Isaías 10:27. Y acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y su yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo no sé qué puede haber sobre nuestros hombros, sobre nuestra cerviz, pero sea lo que sea, ese yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Para qué? Para que Jesucristo pudre todo ese yugo de nuestra cerviz o de nuestros hombros, para que nosotros seamos capaces de ir, como dice en Isaías 58:6, me viene el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No somos nosotros los que rompemos el yugo, es la unción, esa unción que hablaba aquí en Isaías 10:27. Todo yugo se va a podrir a causa de la unción. Toda carga de opresión, toda ligadura de impiedad, toda carga de opresión, todo aquello que está impidiendo, estos que están enquebrantados, que no son capaces de vivir en esa verdadera libertad que ha traído Jesucristo a nuestras vidas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, Padre. Yo te pido, Señor, que tu yugo, Señor, descienda, Señor, que tu unción descienda, Señor, sobre nosotros, Padre. Que nosotros seamos portadores de tu unción, Señor. Que aquel que la necesita urgentemente, Señor, para que se desate toda ligadura de impiedad, para que se suelte toda carga de opresión, para que sean libres los quebrantados, para que se rompa todo yugo, Señor. Úsanos, Señor, a nosotros también, Padre. Derrama de tu unción que es poderosa, Señor. Esa unción que es necesario en este tiempo para que haya libertad, para que haya verdadera libertad en aquellos que están oprimidos, en nuestros pueblos, aquellos que nos rodean. Quería recordar lo que hace días compartió la pastora Cristina Benavides sobre la oración de Habacuc. Meditemos hoy en la oración del profeta Habacuc, que sea hoy un rema para nuestras vidas, de que el fuego de Dios sea el que tome fuerza en nuestros corazones, que en todo tiempo, fíjense ustedes, ella no sabía que yo iba a hablar de la unción, ella no lo sabía, que en todo tiempo tu cabeza sea ungida con aceite y tu copa esté a rebosar, como dijo el salmista. Y fíjense que fue el pasaje con el que yo comencé y con el que yo termino. Hoy te dice Dios, camina, camina, no te detengas. Yo tengo cuidado de ti, de los tuyos, y lo has visto. No pienses cómo sucederá esto o aquello. Como aquel día lo preguntó mi hija María en su turbación, ¿y cómo será esto? No preguntes cómo sucederá, porque en mi sombra te será dado, en mi presencia te sucederá, donde el fuego de mi espíritu producirá lo divino, lo que es mío, lo preservo para mí, porque ciertamente buscaré el fruto en ti y lo hallaré, te haré fructificar, eres rama fructífera, toda tu aflicción dará abundante fruto, así como el aceite de oliva, fruto, como lo hice con José, rama fructífera, junto a una fuente cuyos vástagos se extiende sobre el muro.
desierto te causaron amargura, te asaetearon los arqueros, mas tu arco yo lo he mantenido poderoso, tus brazos y tus manos han sido sostenidas por el fuerte de Jacob, por el Santo de Israel, el Omnipotente, el cual te habla y te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendición del pecho y del vientre. La bendición sobre ti es mayor que las de tus progenitores. Entiéndelo hoy, hasta el término de los collados eternos serán sobre tu cabeza, porque te elegí como a José, quien fue apartado de sus hermanos. Te aparté de tu parentela con propósito y mandato de preservación, mas cuando te acerques a ellos será para librarles. Es mi propósito, mi bendición. ¿Quién te seguirá para dar cumplimiento a mi perfecto plan en tu vida y en mi pueblo, que lo preparo en las naciones? Porque ciertamente levanto generaciones preservadores del propósito para estos tiempos determinados en la fe, tiempos de oscuridad y de principios de dolores se han acercado sobre la tierra. Por ello levanto linaje santo de José, de Elías y Juan Bautista, quienes guardarán mi palabra, tú y yo guardaremos su palabra, y no la venderán por ganancia o ganancia de renombre, sino que abrirán su boca con fuego bajo mi poder. Esa es la unción del Señor. Y el heno que arderá como estopa, porque delante de mi palabra no quedará en pie la mentira, porque he puesto espada bruñida en tu boca, que es la palabra de Dios, palabra de autoridad y vida. Eres generación que preparará un pueblo para mí, un pueblo bien dispuesto, dice el Señor, pueblo que se entrega voluntariamente ante mí. Es voluntario, hermanos, como decía ayer la hermanita Nellita, ante mi presencia. No quiero más un pueblo forzado sin amor, sino un pueblo que por amor y entrega se den voluntariamente, hermanos, porque fuiste arrancado de tu tierra, de casa de tu parentela, con propósito santo. Yo trabajo con premura. Solo dispón tu corazón y obedéceme. Voz que clama en el desierto, prepara camino al Señor. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Da fuerza a tu pueblo para avanzar. Gloria a Dios, gloria a Dios. La pastora Cristina no sabía que yo iba a compartir sobre esto. Fíjense qué hermoso. El Señor nos va a preparar. Dispongamos nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. La bendecimos, Señor, y te alabamos, Señor. Que tu unción permanezca sobre nosotros, Señor. Revélanos cada vez más y más, Señor, el poder que hay en tu presencia, en tu unción sobre nuestras vidas, Señor. Que con ella somos capaces, Señor, de hacer hasta lo imposible, porque para ti nada es imposible. Y si tu presencia con nosotros va y mora en abundancia en nosotros, Señor, ocurren cosas maravillosas e increíbles. Y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor, y alcanzarán como óleo de alegría, como perfume a ti, Señor, con olor fragante, Señor. Serán alcanzados muchos, Señor. Serán benditas las naciones, serán bendecidas, Señor. Las tierras que pisen nuestros pies, todo lo que vean nuestros ojos, Señor, será para ti, por la alabanza de la gloria del único